jóvenes, espero que tengan un excelente día. Soy el maestro Carlos y vamos a retomar el trabajo de nuestra asignatura. Para lo cual, la primera indicación será que realicen un separador justamente con el título que están viendo en pantalla. Una vez realizado ese separador, vamos a iniciar con el trabajo. La segunda indicación es que van a tomar nota, o sea, van a hacer un resumen de las ideas principales que van a ver en este video. Muy bien. Iniciamos. El primer aprendizaje esperado a trabajar es explicar las relaciones entre la sociedad y naturaleza. ¿Sí? En diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y características del espacio geográfico. El énfasis es distinguir qué estudia la geografía y cuál es su utilidad, y distinguir el concepto de espacio geográfico. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso también es importante que lo anoten, por favor. Ahora, ¿con qué iniciamos? La definición de geografía. Para no hacerlo muy largo, etimológicamente, fíjense, el significado etimológico de una palabra es ir a su origen verdadero, es decir, a los vocablos que conforman la palabra. Como pueden observar, el primer vocablo es geo o geos, que significa tierra, y el segundo vocablo es grafos, que significa descripción. Por lo tanto, este significado nos indica que geografía es descripción de la tierra. Pero ese significado fue evolucionando. Hoy en día la geografía es una ciencia más amplia, ¿sí?, que se encarga de localizar, representar, describir, ubicar y relacionar fenómenos que se presentan en la naturaleza y aquellos que suceden en la sociedad, así como sus interacciones. Les explico brevemente esto. La geografía se encarga justamente de ese estudio del ser humano y cómo interactúa con su medio natural, es decir, con lo que nos rodea en el planeta. Cómo utiliza los recursos naturales, cómo va a utilizarlo para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve la geografía? Aquí vamos a ver un video justamente que nos marca ciertas utilidades de la geografía. Pongan mucha atención y vayan tomando nota. Piensa rápido. Cuando escuchas la palabra geografía, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Mapas, países y sus capitales, globos terráqueos. Muy bien, eso y más es la geografía, una ciencia encargada del estudio de toda la superficie terrestre y lo que en ella existe. Registra fenómenos físicos como montañas, ríos, mares, islas, el clima, etc. También los fenómenos biológicos, es decir, plantas y animales. Y claro, a la población humana que habita en el planeta Tierra. La geografía nos ayuda a comprender la riqueza de nuestro entorno, a valorar y cuidar el medio ambiente para hoy y las futuras generaciones. Cuando visitas un lugar distinto al que vives, esta ciencia te ayuda en forma de mapa y te dice dónde queda la iglesia, el mercado, la escuela, la plaza principal y hasta marca los caminos y carreteras por los que puedes ir de regreso a tu casa. La geografía también está presente en aquellos libros que muestran en qué lugar del mundo hace tanto frío que puedes encontrar osos polares, o en qué zona de México hay selva y jaguares. Los geógrafos también saben dónde se localizan ciertas plantas, ya que conocen el clima y la vegetación de todo el mundo. Para representar el entorno se utilizan los mapas o cartas geográficas. Al arte de trazarlos se le llama cartografía, y los humanos las realizan desde hace miles de años. Muy bien, eso es lo más importante que pudimos notar de este video. Ahora ustedes pueden en su apunte ir poniendo cuáles son las utilidades que tiene la geografía de acuerdo a lo visto. Pero podemos decir otras. Por ejemplo, ya vimos ahí que sirve para no perdernos con el uso del mapa. Sin embargo, ese mapa fue evolucionando y hoy en día tenemos una herramienta tecnológica que es el GPS, que nos sirve para ubicar lugares de manera precisa y nos indica la ruta, inclusive el tráfico que hay para poder llegar a ese lugar. Esa es una utilidad y es algo que en la vida diaria
nos sirve. Muy bien. El siguiente aspecto. El objeto de estudio de la geografía. Aquí hay que dejar en claro que ese objeto de estudio es el espacio geográfico. ¿Pero qué es el espacio geográfico? En pocas palabras, aquí podemos leer estas definiciones y ejemplos, pero en pocas palabras, el espacio geográfico es todo lo que nos rodea. Es decir, la escuela, todo lo que está alrededor de su casa, las calles por las que transitan diario, ir al bazar, ¿sí? Ir al centro comercial, todo eso es el espacio geográfico. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico es el lugar donde el ser humano realiza sus actividades. Muy bien. Aquí podemos ver esta definición: conjunto de elementos naturales y de elementos humanos donde la vida humana es posible. Entonces podemos resumir que el espacio geográfico es nuestro planeta, porque es donde el ser humano realiza sus actividades. Muy bien. Ahora, ¿qué utiliza el ser humano justamente para hacer esas actividades? Pues usamos el medio natural. Es decir, el ser humano fue modificando el espacio, porque sabemos que antes había más elementos naturales, fue utilizando esos elementos naturales para, por ejemplo, utilizar la madera para hacer muebles, utilizar el agua de los ríos, utilizar el océano para la pesca, para navegar. Entonces el ser humano va adaptándose y va utilizando lo que tiene alrededor justamente para satisfacer estas necesidades. Muy bien. El siguiente aspecto son que este espacio geográfico se divide en 5 componentes. Como ya podemos ver aquí, tenemos el natural, el social, el económico, el político y el cultural. ¿Y por qué se divide de esta manera? Se divide de esta manera porque así es una forma más sencilla de estudiar el espacio. Si nos vamos a referir a componente natural, en pocas palabras es todo aquello que proviene de la naturaleza. Les pongo ejemplos: montañas, árboles, ríos, animales, ¿sí? Todo esto es del componente natural. Después tenemos el social. Es todo lo referido a la sociedad, a cómo aumenta la sociedad, cómo disminuye, ¿sí? Índice de mortalidad, índice de natalidad. Todo esto se refiere al aspecto social. ¿Cómo se distribuye la sociedad? Muy bien. Siguiente, el aspecto económico. El aspecto económico es todo lo referido a las actividades económicas, es decir, donde se produce dinero. Muy bien. Siguiente, el aspecto político. Aquí principalmente es cómo se gobierna una sociedad, qué tipo de gobierno hay, cómo se divide políticamente, es decir, sus límites, sus fronteras, todo esto, y por ejemplo las leyes que tienen dentro de un lugar. Todo esto es aspecto político. Y el siguiente es el aspecto cultural, que es lo referido a las tradiciones y costumbres. Para esto también vamos a ver un breve video. Pongan atención y tomen nota. El espacio geográfico es el resultado de la relación e interacción continua entre nosotros los humanos y la naturaleza. Cada sociedad aprovecha y transforma el espacio geográfico al interactuar con el medio ambiente. O sea que todo aquello que nos rodea forma parte del espacio geográfico. Exacto, Edmundo. El espacio geográfico está integrado por componentes naturales, sociales, económicos, culturales y políticos. ¿Qué te parece si identificamos cada uno de ellos? Claro, aquí tengo información. Los componentes naturales son los que existen en la naturaleza, como los climas, cuerpos de agua, el relieve, el suelo, la fauna y la vegetación. Los componentes sociales se refieren a las características de la población, su distribución dentro de un territorio, su crecimiento, la composición por edad y sexo, y la migración. Los componentes económicos comprenden las actividades productivas que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, como la pesca, la producción forestal, la ganadería y la agricultura,
la industria, el comercio, el turismo, los transportes y las comunicaciones. Los componentes culturales son formas específicas que los grupos humanos manifiestan como parte de su identidad. Algunas de estas expresiones culturales son la lengua, la religión, las costumbres y tradiciones. Por último, los componentes políticos tienen que ver con las formas en que los grupos humanos toman acuerdos para vivir en armonía, gobernarse, delimitar sus territorios y administrar sus bienes, o para resolver conflictos bélicos. ¿Qué te pareció, Edmundo? Esos son los componentes que puedes identificar en el espacio geográfico. Muy interesante, Tlali. De ahora en adelante, cada que visite un nuevo lugar me voy a fijar en sus componentes. Sin duda, identificarlos ayuda a conocer cada espacio y a entender sus particularidades. Incluso creo que así disfrutaría más un recorrido por esta ciudad. Muy bien, para concluir, como pudimos notar en el video, nos explicaron justamente estos componentes de una manera más amplia. Entonces, así es como nosotros tenemos que estudiar nuestro espacio geográfico, a través de estos 5 componentes. Y esa va a ser una de las actividades que van a realizar. Todo esto lo pueden checar en Classroom y contestar las actividades. Muy bien. Bueno, eso es todo, chicos.